¿Qué pasaría si pudiéramos contárselo todo? La historia completa del mundo. ¿Y si les dijéramos que podríamos hacerlo en solo 2 horas? A continuación, comienza un relato que nos llevará desde el Big Bang hasta nuestros días. Cómo fue preparándose el planeta para la aparición del hombre. Cómo la edad de piedra condujo hasta el motor de vapor. Cómo se plantaron las primeras semillas de las ciudades y las civilizaciones. Todo está relacionado y ese camino llega hasta nosotros. Un camino que la historia tardó unos 13.700 millones de años en recorrer. En las próximas 2 horas les descubriremos todos los secretos de esa andadura. La historia del mundo en 2 horas, parte 1. 13.700 millones de años antes de nosotros. Este es nuestro universo en su infancia. Todo lo que en algún momento iba a existir. Todo lo que en algún momento iba a pasar. Todo tiene su origen aquí, en este diminuto haz de energía más pequeño que un átomo. En este instante, la historia tal y como la conocemos está a punto de comenzar misteriosamente. Por razones que quizá nunca averigüemos, nuestro universo brotó de repente. En una millonésima de 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 segundo, pasó de tener un tamaño inferior al de un átomo a ocupar más de una galaxia. ¡Buf! Lo que ven es energía. Una de las claves para comprender todo lo que veremos en las próximas 2 horas. En una fracción de segundo, el Big Bang creó toda la energía que jamás existirá. Toda la energía que abastecerá a las estrellas y sustentará cualquier cosa que viva a partir de entonces. Toda la energía que consumamos en algún momento procede del principio de los tiempos. Cuando echamos gasolina en el depósito del coche, estamos abriendo el grifo a la energía creada durante el Big Bang. Abrimos el grifo de la energía del propio universo. Apenas llevamos unos minutos en nuestro recorrido de 2 horas, pero ya han pasado 380.000 años. Están a punto de presenciar el nacimiento de sus ancestros primigenios, los primeros átomos. Esto es hidrógeno. El universo lo utilizará para fabricar absolutamente todo lo que nos rodea. Con el hidrógeno pasa como en un equipo de béisbol. La primera pregunta es, ¿quién va a batear primero? Si yo quisiera empezar a fabricar un universo, empezaría con el hidrógeno, porque a partir de él, con mucho calor y mucha presión, se pueden fabricar otros tipos de átomos. Las primeras explosiones atómicas en el universo primitivo. Por fortuna para nosotros, la onda expansiva no se dispersó por igual, porque en esos pequeños saquitos con átomos, la gravedad, la gran escultora del universo original, empezó a obrar su magia. Las primeras galaxias están empezando a formarse, revelando el secreto atemporal del universo. A lo largo de la historia, cuanta más materia y energía se concentran en un solo lugar, más complejos son los objetos emergentes de ellas. Tenemos centros urbanos repartidos por el planeta de los que surge toda esa creatividad, ese arte, esa ciencia, esa cultura. Gracias a la oportunidad de que todas esas disciplinas interactúen. Teóricamente, donde hay materia puede crearse nueva materia, y donde no hay mucha, poca más podremos sacar. 13.400 millones de años antes de nosotros.
300 millones de años después del Big Bang, en el interior de las galaxias en formación, la gravedad seguía provocando la concentración de nubes de gas y polvo, favoreciendo un drástico incremento de la presión y el calor. Cuando la temperatura alcanzó los 10 millones de grados centígrados, los átomos de hidrógeno empezaron a golpearse unos contra otros y de ellos surgió un nuevo elemento, el helio, y nuevas explosiones de energía. Así aparecieron las primeras estrellas. De repente, nuevos haces de luz resplandecieron y vertieron toda su energía al universo. Que se haga la luz. Pero algo le faltaba a este universo temprano. Sí, había miles de millones de estrellas, pero ni un solo planeta aún. Para eso, para crear los planetas y en último término las personas que vivirán en ellos y dar el siguiente salto que dotará de continuidad a la historia, el universo necesitará trabajar con algo más que hidrógeno y helio. Los elementos más complejos, las materias pesadas con las que se fabrican las cosas, por ejemplo, el hierro o la vida que surge del carbono y otras cosas así, están hechos de estrellas. Puede que veamos a las estrellas como a nuestro propio Sol, como fuentes de luz, pero en su interior sucede algo mucho más grande. Las estrellas son fábricas de elementos. Funden el hidrógeno para convertirlo en helio y el helio en litio para forjar 25 de los elementos más comunes que necesitamos para sobrevivir, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. Así, hace más de 12.000 millones de años, las estrellas ya estaban produciendo los elementos que proliferarían en la edad del hierro y que permitirían la construcción posterior de las ciudades y la creación de algunos de los monumentos más famosos de la humanidad. Pero una mirada a la Estatua de la Libertad nos revela cuál será el siguiente reto que el destino depara al primitivo universo. Mientras la estructura de la estatua es de hierro, la piel requiere un elemento demasiado pesado para fabricarse en las estrellas. Para que la Libertad tuviera piel, para que hubiera oro para los anillos de compromiso o uranio para los reactores nucleares, algunos elementos debieron crearse de otro modo. Las estrellas no disponían de energía suficiente para hacer el trabajo. Y si la fábrica de elementos no tiene la potencia necesaria, ¿por qué no volar la fábrica? Unos cuantos millones de años después de que se formaran las primeras estrellas, algunas de ellas explotaron. ¡Boom! Esas explosiones, conocidas como supernovas, fueron las más violentas que se han producido en el universo desde el Big Bang y proporcionaron el aporte de energía adicional necesario para fundir los elementos más pesados. En la fiera vorágine de su propia destrucción, las estrellas crearon uranio, oro y el resto de los elementos que encontramos en nuestro mundo, incluido el cobre. La tabla periódica de los elementos es como la biblioteca de la materia del universo. Todo lo que surge de ese particular compendio químico son los ladrillos con los que hemos construido el mundo. Las supernovas son absolutamente necesarias para que nosotros estemos aquí. En la sangre tenemos hierro, es decir, pequeños fragmentos de una antigua supernova flotando en nuestro interior. Somos polvo de estrellas. Cobre y estaño, la edad del bronce. Sin supernovas no hubiera habido edad del bronce. Vayan a cualquier farmacia y compren un complejo multivitamínico y comprueben los ingredientes. Encontrarán cobre, encontrarán zinc, encontrarán selenio y otra gran variedad de elementos que solo pudieron emerger de una supernova. Los elementos fabricados en las estrellas serán las semillas de la vida en la Tierra y los motores de la historia de la humanidad. Pero el viaje no ha hecho más que empezar. Antes de que pudiera haber vida, el universo tuvo que proporcionarnos un hogar adecuado. Para ello, hubo que reunir todos los materiales necesarios en un solo lugar.
Para la construcción de los planetas, el proceso es el mismo. Son los materiales que hay a mano los que van a determinar el tipo de hogar que será el planeta. Reunir la cantidad adecuada del material necesario en el lugar apropiado llevó mucho tiempo. Durante los siguientes 8.000 millones de años, más de la mitad de nuestra historia tal y como hoy la conocemos, las fábricas de elementos realizaron su trabajo. Las estrellas explotaron y volvieron a nacer. Cada nueva generación con más elementos pesados que la anterior. Así, hasta que hace 4.600 millones de años, por fin hubo materiales suficientes para construir el siguiente escalón del camino que llevaba hasta nosotros. Nació una nueva estrella. Nuestro Sol. Tan inmenso que acumula el 99,9% de todo el polvo y el gas del sistema solar. Aunque aún quedó suficiente material a expensas de la gravedad para construir alguna cosa más, como los planetas. El tercero en formarse a partir de esta estrella será nuestro hogar. Para cuando la Tierra quiso nacer, hace más de 4.000 millones y medio de años, 2/3 de la historia del universo ya habían transcurrido. Los primeros amaneceres iluminaron como un presentimiento el nuevo planeta, un mundo que giraba tan rápido sobre sí mismo que los días duraban apenas 6 horas. Si nos remitimos al tiempo del nacimiento de la Tierra, justo después de la formación del planeta, la Tierra no era más que eso, otro planeta más. El Sol bañaría con su luz una espantosa escena de lava fundida. En ciertos lugares se distinguirían balsas de roca volcánica negra. En el interior de la roca líquida, los elementos flotarían revueltos. Algo tenía que poner orden a tanto caos. Una vez más, la gravedad fue ese algo. Los materiales más ligeros emergieron a la superficie y formaron una corteza sólida, mientras que los más pesados se hundieron hacia el centro, formando el núcleo de hierro y níquel fundidos. Este metal líquido hirviente creó un campo magnético que llegó hasta el espacio. Como un campo de fuerza, protegerá nuestro futuro hogar de las letales partículas solares. Pronto, este campo magnético hará posible la vida y más tarde guiará a los exploradores que conectarán las dos mitades del mundo. Pero para que todo esto se produzca, la Tierra necesitará a un socio esencial. 4.500 millones de años antes de nosotros. Hace 4.000 millones y medio de años, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra el planeta a 40.233 kilómetros por hora. La Tierra absorbió la mayor parte del proyectil. Pero un chorro de materia fundida se dispersará por el espacio. En el corto tiempo de un año, la gravedad reunió esos desperdicios y formó una segunda esfera que orbitará alrededor de la Tierra, donde sigue desde entonces. La formación de la Luna fue un acontecimiento increíblemente importante en la historia de la Tierra. De hecho, su aparición hace ahora 4.000 millones de años fue crucial para el clima actual de la Tierra. La Luna mantiene la estabilidad de la Tierra. Su influjo gravitatorio evita que el planeta oscile, ahorrándonos padecer cambios climáticos salvajes. La colisión que dio origen a la Luna dejó a la Tierra inclinada sobre su eje, proporcionando al planeta un elemento clave para la vida: las estaciones. La sucesión de estaciones es básica para la evolución de la vida en la Tierra, y la estabilidad relativa de la inclinación de los ejes es imprescindible para que la vida siga existiendo en la Tierra. La gravedad de la Luna también ralentiza la rotación de la Tierra, lo cual acabará alargando nuestros días de 6 a 24 horas.
4.400 millones de años antes de nosotros. Hace 4.400 millones de años en la Tierra hacía demasiado calor para que existiera el agua líquida, pero en la atmósfera ya había vapor de agua. La cuestión era cómo conseguir que cayera del cielo. En cualquier mundo en el que se espere vida, debe existir algo de lluvia. Durante millones de años, el planeta estuvo enfriándose. La lluvia cayó, formando charcos, lagos y al final, los océanos. Hace 3.800 millones de años, nuestro planeta ya contaba con luna y océanos permanentes, pero aún le faltaba mucho para parecerse a lo que hoy llamamos hogar. Para convertirse en el escenario de toda la historia de la humanidad, la Tierra necesitaba una atmósfera rica en oxígeno, continentes fértiles para ser descubiertos y explotados por las personas. ¿Quién construirá nuestro mundo moderno? Pues tienen millones de criaturas recorriendo su piel en este momento. Estamos contando la historia del mundo en 2 horas, desde el Big Bang hasta el presente. El mundo moderno custodia pistas esenciales sobre nuestra historia. De hecho, estructuras como estas guardan una misteriosa relación con la primera vida en la Tierra. Hace 3.800 millones de años, bajo la superficie de nuestros océanos primitivos, se produce una revolución. Seis elementos simples, entre ellos el hidrógeno surgido del Big Bang y el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, fabricados en las estrellas, se combinaron para formar las sustancias básicas de las que se compone toda la vida, incluida la nuestra. La más espectacular es el ADN. En sus espirales se esconden los códigos secretos de la vida. 700.000 años después de que el planeta se formara, aparece la vida en la Tierra. Y no precisamente a lomos de grandes gigantes, sino en forma de diminutos organismos, las bacterias. Somos muy egocéntricos. Pensamos que los animales dominan el mundo, pero en realidad somos unos recién llegados. El imperio de las bacterias ya reinaba mucho antes que nosotros. Nos gusta pensar que con la llegada de los animales abolimos el reinado de las bacterias, pero de haber sido así, estaríamos muertos. En el interior de cada uno de nosotros prolifera todo un zoológico de bacterias. De hecho, cada uno de nosotros aloja más bacterias en el cuerpo que personas hay sobre la faz de la Tierra. Durante miles de millones de años, microbios como estos tuvieron la Tierra para ellos solos. Como nuestro universo primitivo, la primera vida fue pequeña y sencilla, pero plagada de posibilidades. El secreto sobre cómo explotó y dio origen a las miles de increíbles formas que hoy conocemos, nosotros incluidos, nos remite al principio de los tiempos. Como ya hemos dicho, toda la energía que jamás existirá se creó en el Big Bang. Todas las criaturas necesitan su parte proporcional de esa energía para sobrevivir. Cuanta más energía poseemos, más eficazmente la utilizamos y más complejos somos como seres vivos. Casi toda la energía que necesitamos la recibimos del Sol. Hace 2.500 millones de años, unas bacterias muy especiales dieron con la fórmula para sobrevivir consumiendo la energía del Sol. Con ello crearon además el producto de desecho más importante de la historia del mundo: el oxígeno. Pronto, el oxígeno impulsaría toda una renovación del mundo. Pero primero había que encargarse de otra tarea básica. Los antiguos mares de la Tierra estaban llenos de partículas de hierro, y todo el mundo sabe lo que ocurre cuando el hierro y el oxígeno entran en contacto.
Yo soy una pequeña bacteria y he producido esta molécula de oxígeno. Aquí tenemos una inmensa pieza de hierro. Al unirnos, la oxido. El hierro oxidado se acumuló en el fondo oceánico. Miles de millones de años después, estos inmensos depósitos emergerán para convertirse en las fuentes principales de abastecimiento de hierro y acero del mundo. Fueron estos depósitos de hierro los que más tarde impulsarían la revolución industrial. De este modo, el puente de Brooklyn y otros remarcables monumentos de la era industrial quedan directamente vinculados con algunas de las primeras formas de vida sobre la Tierra. Una vez que el mar se quedó sin hierro para oxidar, estas antiguas bacterias tuvieron otra misión que cumplir: crear tanto oxígeno que saturara los océanos y se filtrara a la atmósfera. Desde entonces tuvimos un planeta completamente distinto al resto de los planetas del sistema solar. La vida dio un salto gigante. Por primera vez, algunas bacterias aprendieron a vivir del oxígeno. Cada respiración humana es un ritual de 2.500 millones de años de antigüedad. La vida tiende a adherirse a lo que funciona y a lo que lleva haciéndolo miles de millones de años. La acción del oxígeno cambió radicalmente el juego. Dominando su poder, la vida ha encontrado una nueva manera de autoabastecerse de energía 20 veces más eficaz que cualquier otra empleada anteriormente en la Tierra. La manera en que la vida sacará partido a esa energía es la historia que conduce hasta nosotros. Durante los siguientes 2.000 millones de años, la vida adquirió mayor complejidad. Los cielos se hicieron azules y lo mismo los océanos que los reflejan. Aparecieron los continentes, grandes y sólidos. La Tierra empezó a parecerse a lo que hoy llamamos hogar. Hace 550 millones de años, cuando el planeta celebraba su 4.000 millonésimo cumpleaños, los niveles de oxígeno en la atmósfera se habían elevado desde prácticamente cero hasta el 13%. Inspiren profundamente, porque la vida en la Tierra está a punto de estallar. Es la explosión cámbrica, la versión en biología del Big Bang. Una vez que dispusimos de abundante oxígeno, adquirimos tamaño y complejidad. El oxígeno es lo que permitió eso. Fue durante ese asombroso periodo de 30 millones de años cuando la mayor parte de los grupos animales evolucionaron. Hace 500 millones de años, los primeros peces vertebrados aparecieron en el mar. Los peces son nuestros antepasados directos. Aunque no se parecen en nada a nosotros, desarrollaron las partes del cuerpo que se convertirán en las nuestras, entre ellas, seguramente la espina dorsal y una boca con mandíbulas y dientes. Conservamos mucho de la herencia de nuestros ancestros, los peces. De hecho, todos los vertebrados actuales representan modificaciones del esquema original del cuerpo de los peces. Durante los primeros 4.000 millones de años de historia de la Tierra, las plantas y los animales estuvieron recluidos en el mar, pero a partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar. Con el oxígeno llegó la capa de ozono que nos protegió de las radiaciones peligrosas. Las plantas fueron las primeras en dar el paso. Hace unos 400 millones de años, los animales estuvieron listos también. Entre los primeros en salir a la orilla se encuentran los anfibios, entre cuyos descendientes a su vez estamos nosotros. Lo más sorprendente de todo el proceso evolutivo, al menos para mí, es el momento en que el primer anfibio abandona aquel océano primitivo para caminar sobre tierra firme y toma aire por primera vez. Nuestro tatarabuelo saliendo del agua para contemplar este fantástico mundo.
Y cuando descubriera que, oye, aquí se puede vivir, mira esos árboles, mira todos esos insectos, aquí hay comida, me quedo. Con el tiempo, los humanos acabaríamos conquistando toda la Tierra imaginable. Pero antes de ser capaces de hacerlo, nuestros ancestros tuvieron que cortar su último vínculo con el agua. La época de apareamiento. Como los sapos modernos, ponían huevos gelatinosos que se secaban en tierra firme. Pero algunos anfibios acabaron resolviendo ese problema. Desarrollaron una nueva forma de huevo cuyo cascarón mantenía la humedad interior. Eso nos permitió llevarnos el océano con nosotros a la Tierra y marcó la evolución de anfibios a reptiles. Podías estar a 300, 400, 500 o 1000 kilómetros del agua y aún disponer de ella en ese huevo para reproducirte. Esa es la clave. Eso cortó el último lazo con el océano. Eso hizo posible que pudiéramos colonizar el resto de la Tierra. Hace 300 millones de años, la vida florecía en ciénagas tropicales inmensas, donde el planeta Tierra estaba cocinando una sorpresa. A medida que las plantas iban muriendo, quedaban enterradas. Se iban compactando y cociendo. La energía creada en el Big Bang e irradiada por el Sol a las plantas de la Tierra se quedó entonces bloqueada bajo la superficie en forma de carbón. Un regalo que los humanos abriríamos millones de años después, en el futuro. Hace 250 millones de años se desató el apocalipsis. El pico de actividad volcánica más alto desde los primeros días de vida del planeta. La atmósfera se saturó de dióxido de carbono y la diversidad animal nacida gracias a la explosión cámbrica se detuvo, seguida por un rastro de muerte. Más del 70% de todas las especies de la Tierra se extinguieron en la peor masacre masiva de la historia, la extinción pérmica. La extinción es un personaje recurrente en la historia del planeta Tierra. En 5 ocasiones, en los últimos 500 millones de años, algún cataclismo ha barrido de la faz de la Tierra a las especies dominantes. Una reorganización del territorio necesaria para que nuevas criaturas tomaran el testigo. Nuevas criaturas como los dinosaurios. Los dinosaurios reinarían durante los siguientes 160 millones de años. En ese tiempo aparecieron los primeros bosques de madera. Y después de 4.000 millones de años, la gravedad de la Luna por fin fijó la duración del día en 24 horas. Al principio de la época de los dinosaurios, los continentes estaban unidos unos a otros formando una única masa de tierra llamada Pangea. Entonces fue cuando empezaron a separarse. África se extinguió de Sudamérica. Surgió así el inmenso océano Atlántico, que creará lo que será una de las barreras que definirán la historia de la humanidad. El golfo entre el viejo mundo y el nuevo. Los señores indiscutibles de la era de los dinosaurios eran animales como los Triceratops y el Tyrannosaurus Rex. Pero bajo sus pies correteaban otras criaturas de crucial importancia. Si seguimos en línea recta el rastro hasta nuestro más antiguo pasado, nos encontraremos con pequeños mamíferos tipo musarañas que convivían con estos reptiles titánicos. Durante aquel tiempo, los mamíferos vivían al filo, robando los huevos a los dinosaurios, sobreviviendo
El gran titular de la época de los dinosaurios, que se extendió 160 millones de años, es que perdimos. Los mamíferos perdimos. No conseguimos superar el tamaño de un gato pequeño. Durante 160 millones de años, todos los animales de tamaño mediano, mediano grande, grande y gigante fueron dinosaurios. Durante todo ese tiempo, una victoria sin paliativos. Sin embargo, el escenario iba a cambiar radicalmente. Un objeto de casi 10 kilómetros de ancho, probablemente un asteroide, se estrelló contra la Tierra. Nubes de polvo bloquearon la luz solar y las temperaturas cayeron en picado. Todas las criaturas de más de 50 kilogramos de peso se extinguieron. El imperio de los dinosaurios había terminado. El mayor regalo que nos hicieron los dinosaurios fue morirse. Su extinción dio a los mamíferos tiempo y posibilidad de crecer. Tras la desaparición de los dinosaurios, los primeros primates auténticos no tardaron en aparecer. Como sus versiones anteriores, entre ellas nosotros, estos mamíferos habían desarrollado ojos en la parte frontal de la cara que les permitían una mejor percepción de la profundidad y unas manos flexibles con 5 dedos. Tenían ya 5 dedos como nosotros, lo cual significa que podían agarrar objetos. Piensen en otros animales que no tienen los dedos organizados como nosotros y en su capacidad para sujetar y manipular objetos mucho más limitada. Hace 50 millones de años evolucionaron nuestros ancestros primates en un planeta que estaba caliente, tanto que en los polos había selvas. Con la deriva de los continentes, las Américas y África terminaron prácticamente de cobrar forma. Pero lo que hoy es Egipto estaba sumergido bajo el antiguo mar. En el fondo de ese mar vivían unas pequeñas criaturas con concha llamadas nummulites. Sus conchas, compuestas de calcio y carbono, se fueron acumulando en el lecho marino durante millones de años, hasta convertirse en piedra caliza, la misma que se emplearía más tarde para construir las grandes pirámides. Aún hoy, si observamos detenidamente las pirámides, descubriremos pruebas evidentes de que estos monumentos de 4.000 años de antigüedad están levantados con conchas marinas de más de 50 millones de años. 10 millones de años antes de nosotros. Hace unos 10 millones de años, la Tierra fue adquiriendo una forma reconocible ya para la mayoría de nosotros. El río Colorado empezó a labrar el Gran Cañón. Las cadenas montañosas como el Himalaya se elevaron y se hicieron tan altas que distorsionaron los patrones climáticos, creando el escenario para un planeta más frío. El Istmo de Panamá emergió para conectar América del Norte y del Sur y desconectar los océanos Pacífico y Atlántico. Con ello se interrumpieron las corrientes oceánicas y el mundo quedó abocado a vivir la edad del hielo. Con el planeta enfriándose por momentos, nuestros ancestros, los primates, se concentraron en los trópicos, pero empezó a proliferar una nueva criatura que amenazaba con destruirlos. Hace 7 millones de años, los primates vivían tranquilamente en los árboles. No obstante, su territorio estaba a punto de sufrir una invasión. El impacto del recién llegado en la historia de nuestro planeta superará el causado por ningún otro ser vivo en la Tierra. Por imposible de creer que resulte, uno de los eslabones cruciales de la cadena que conduce a nosotros es la aparición de la hierba. Las praderas aparecieron casi simultáneamente en todo el mundo. Las sabanas africanas, la estepa euroasiática, las praderas norteamericanas, las grandes dehesas argentinas, todas surgieron prácticamente a un tiempo. En África Oriental,
Las praderas invadieron el tradicional hábitat boscoso de nuestros ancestros, los simios. Con menos árboles y mayor distancia entre ellos, nuestros ancestros tuvieron que adaptarse. Los simios advirtieron que cada vez eran más en el mismo árbol y la comida cada vez menos. Esto fue un factor decisivo para que los simios decidieran cambiar de comedero e irse a otro distinto y separado por pradera. Una de las maneras de conseguirlo era correr despavoridos y la otra, abrir la mente y el estómago a las posibilidades que ofrecían las praderas. Y así fue como algunos simios se trasladaron a este nuevo e inhóspito hábitat. Un paisaje mucho más adecuado para los primates que podían andar sobre dos patas, manteniendo la cabeza alta para poder ver por encima de la hierba al posible depredador al acecho. Mantenerse erguidos sobre dos patas fue un avance revolucionario porque dejaba libres las dos manos. Manos que necesitaríamos para dar forma a la historia de la humanidad. Hace 2.600 millones de años, los primeros protohumanos u homínidos caminaron sobre una tierra cuyas rocas estaban cargadas de silicio. Creado en el núcleo de las estrellas miles de millones de años antes, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Una de sus peculiaridades químicas es que se puede unir al oxígeno para formar cristales que a su vez se combinan para formar rocas sólidas, rocas que pueden cincelarse y moldearse sin romperse. Los homínidos empezaron a hacer esto hace 2.600.000 años. Romper silicatos criptocristalinos para afilar los cantos y utilizarlos como herramientas. Así fue durante 2.600.000 años exactamente. De una piedra a la que modificaban el borde, de repente sacaban un martillo. Un borde que además cortaba. Una sencilla piedra modificada significaba poder hacer en torno a 1000 cosas más de las que se podían hacer antes. Ese pequeño avance tecnológico permitió la perpetuación de nuestros ancestros hasta llegar hasta nosotros. El silicio impulsó la primera revolución tecnológica, la Edad de Piedra. Millones de años después, abastecería de energía a nuestros dispositivos manuales gracias a otra particularidad química del silicio que lo convertiría de nuevo en la piedra angular de la tecnología. El siguiente paso hacia el ser humano, tal y como hoy lo conocemos, lo dimos gracias a un pequeño secreto que guarda nuestro planeta. En el universo conocido, la Tierra posee un extraño y especial poder. De todas las lunas y planetas del sistema solar, se cree que la Tierra es la única que reúne las condiciones necesarias para la existencia del fuego. Otros planetas y lunas tienen rayos y lava, pero solo la Tierra posee los dos elementos imprescindibles para que el fuego se encienda. Un enorme depósito de combustible en forma de plantas y árboles, y una atmósfera cargada de oxígeno para alimentar las llamas. Si el fuego no hubiera sido posible, ninguno de nosotros tampoco. Los Homo sapiens construyeron un mundo gracias al fuego. Nuestros ancestros conquistaron el dominio del fuego hace unos 800.000 años. Se trata de una capacidad que nos conecta directamente con el principio de los tiempos. Recuerden que toda la energía se creó en el Big Bang y toda la vida compite por su parte correspondiente de esa energía. Utilizar el fuego para cocinar era como disponer de un estómago externo para descomponer los alimentos y liberar más calorías, lo cual aportaba más energía que a su vez nos permitió sustentar cerebros más grandes. El fuego fue también el avance tecnológico definitivo. Pronto lo utilizaríamos para convertir la arcilla en utensilios de barro,
El metal en armas, el agua en potencia de vapor. Sin fuego no son posibles los motores de combustión interna. Sin fuego no hay metales. Sin fuego no hay caucho. Es una tecnología que abre un mundo de posibilidades para las criaturas que saben utilizarlo. 200.000 años antes de nosotros. 200.000 años antes de nosotros, el humano moderno había terminado de surgir. La laringe o caja de voz que nuestros ancestros tenían en la parte superior de la garganta descendió, haciendo ya posible la elaboración de sonidos más complejos. Empezamos a hablar. Por primera vez, se puede compartir información entre individuos y de una generación a otra. Los humanos han conquistado una ventaja crucial sobre el resto de criaturas de la Tierra. Podríamos decir, mi abuelo me contó que cuando no había elefantes salían a cazar cebras. O mi tía me contó que su primo encontró un abrevadero al otro lado del río. Todos pudimos beneficiarnos de ello y comprender lo que querían decir cuando describían lo que habían encontrado en cada lugar. El lenguaje cambió a los humanos, que dejamos de ser ordenadores aislados para ser ordenadores conectados en red, entre los que compartir información. Uno deja de ser dependiente de su sola experiencia personal. Ahora se puede aprender de la experiencia de cualquiera con el que sea posible comunicarse. Este poder es una ventaja que ninguna otra criatura posee. Como especie, los humanos nos convertimos en seres exponencialmente más inteligentes. El tablero del juego mundial quedó dispuesto y nosotros estábamos listos para jugar. Hace 100.000 años, el hombre pudo mover ficha. Teníamos manos ágiles y herramientas rudimentarias. Podíamos comunicarnos y controlábamos el fuego. Por fin estábamos preparados para emanciparnos de nuestro hogar, en África, por una senda labrada durante millones de años. El movimiento continuo de los continentes había unido África y Eurasia y formado la masa de tierra contigua más extensa de la Tierra, Afroeurasia. 85.500 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie de la Luna. Para los primeros humanos, eso significaba que más de la mitad del territorio de la Tierra podía recorrerse a pie. La dispersión de la raza humana fue otro factor decisivo en el juego. Somos uno de los pocos primates que hemos vivido en más de un continente simultáneamente. Eso implica que somos menos vulnerables que otros primates al tipo de cosas que provocaron la extinción de los grandes mamíferos. Es nuestro seguro contra extinciones. La dispersión significa eso. Pero justo cuando el mundo empezaba a abrirse al hombre, el planeta se volvió contra nosotros y comenzó la Edad del Hielo. El planeta nos puso a prueba como nunca antes. Hace 50.000 años, los glaciares empezaron a avanzar desde el Polo Norte. Simultáneamente, los humanos prosiguieron su conquista del globo, llegando hasta China y Australia. Hace 30.000 años, el Homo sapiens llegó a Europa por primera vez. Hace 20.000 años, con el hielo acercándose a su punto más extremo, el avance del hombre alcanzó la gélida tundra del norte siberiano. Las historias de miles de millones de vidas se han representado sobre el escenario de un universo demasiado grande como para abordarlo. Cada una de nuestras obras, cada uno de nuestros actos, nos identifica como lo que somos, monumentos vivientes del pasado, al tiempo que vamos haciendo historia cada día.